¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a nuestra clase número 12 de Consejería Bíblica. Hoy tenemos un par de temas para tratar. Espero poder cubrir los dos temas que tienen que ver el primero tiene que ver con cómo ayudar a las personas, o mejor dicho, a los creyentes que enfrentan temores en sus vidas. Y el otro tema que tengo para tratar tiene que ver con cómo enfrentar o cómo manejar la ira. Me estoy salteando con este tema de cómo ayudar a las personas a manejar el temor. Este tema estaba más adelante en nuestra carpeta. Ustedes tienen este tema ahí en la página 54 de su manual. Yo no voy a desarrollar lo que está en el manual hoy. Voy a hacer un abordaje diferente debido a la situación en la que nos encontramos, porque seguramente todos estamos esperando una palabra de Dios, una palabra de las Escrituras, para poder entender cada día que pasa, cada semana que pasa, entender mejor cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que andar en el tiempo este que nos toca vivir a todos nosotros, ¿no? Un tiempo que para nosotros, para la iglesia de este tiempo, es una situación atípica, inesperada. Nadie esperaba algo así, nadie, ni en los peores sueños, ni pesadillas, imaginaba que íbamos a estar en una situación como la que estamos. La iglesia sin poder congregarse, la iglesia sin poder adorar juntos al Señor, la iglesia sin poder celebrar juntos la cena del Señor, la iglesia sin poder desarrollar libremente el ministerio de discipulado, sin poder desarrollar libremente el ministerio de evangelismo, porque si bien la palabra de Dios a través de las redes sociales está corriendo por todos lados, no todo el mundo tiene redes sociales. No todo el mundo está enganchado en Facebook o en WhatsApp o en Instagram. Y hay muchas personas, yo me alegro por todas las personas que están escuchando estas enseñanzas, el mensaje de cada domingo, que son muchas más que las que comúnmente escuchan cuando nos reunimos en el templo. Pero hay muchas personas, algunos que ni celulares tienen, y esas personas no están siendo alcanzadas por el Evangelio a través de este medio. Y la iglesia no nos esperábamos tener que estar enfrentando una situación como esta, donde no podemos evangelizar con libertad, que no podemos ni siquiera reunirnos con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con libertad. Hay mucho que reflexionar con respecto a esto, porque Dios permite esto, porque Dios lo permitió, porque Dios, bueno, la palabra es permitió, ordenó, es casi lo mismo. Nos debería llevar a reflexionar un poco en lo que nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 6 en adelante, ¿sí? Cuando nos habla acerca de la disciplina del Señor. Esas se las dejo picando, ¿sí? Para que ustedes lo reflexionen y mediten. Como les dije, hoy es una clase, no es un sermón, pero me siento un poco obligado a hacer una clase con algunos chispazos de lo que es a veces un sermón, un mensaje, debido a la situación que estamos viviendo. No voy a hacer una clase del tipo académica. Pero quería decirles algo. Estoy pensando en hacer un cambio para el domingo. El domingo nosotros nos estábamos reuniendo por este medio a las 20 horas para escuchar la palabra de Dios. 19:30 en casa, orando juntos como familia, alabando a Dios juntos como familia, ustedes en sus casas, yo en la mía. Y a las 8 nos conectábamos por este medio para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero habrán notado el domingo pasado que la señal se entrecortaba un poco. Es muy factible me parece que acá en la zona donde yo vivo no es muy bueno la llegada del internet.
o también la sobrecarga que hay en internet a esa hora, porque no soy el único pastor que está transmitiendo en vivo sus enseñanzas y su mensaje a su congregación. Entonces estoy pensando hacer un cambio para el domingo que viene, y les quiero avisar ahora para que estén sabiendo de transmitir el mensaje, compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios el domingo que viene a las 9:30. O sea, a las 9 de la mañana nos reuniríamos en familia en nuestras casas para orar juntos, alabar a Dios juntos, y después a las 9:30 nos conectamos por este medio para recibir el mensaje de la palabra de Dios. A la mañana internet está mucho más liviano para poder transmitir en vivo. Por eso hoy adelanté una hora, ¿sí? Adelanté una hora en la transmisión de hoy, porque después de las 8 para arriba se vuelve insoportable navegar por internet. Así que, bueno, entonces, 9:30. El domingo el mensaje va a salir a las 9:30 de la mañana. Avísenle al resto de los hermanos, yo igual voy a estar avisando, y también a sus contactos que también están escuchando el mensaje, porque hoy todos quieren escuchar una palabra de Dios en medio de esta crisis. Y es por eso que la clase de hoy también va justamente con esta intención, no solamente de ser una enseñanza que nos va a capacitar a nosotros en cómo poder ayudar a creyentes que enfrentan temores en sus vidas, sino que también nos va a ser una enseñanza que nos va a traer a nosotros mismos como creyentes consuelo y fortaleza para enfrentar el ambiente de temor, de terror en el que nos está rodeando a todos, ¿sí? Que nos está rodeando a todos y que parece que va increciendo cada día más. Insisto con que estas clases de consejería bíblica justamente no son clases, esto no es psicología cristiana, no estoy enseñando psicología cristiana, no existe, en mi opinión humilde, la psicología cristiana, no estoy enseñando psicología tampoco de la humanista, no tiene que ver con nada de eso, no es una enseñanza que pueda ser aplicable a todos, porque como aprendimos en el principio de este curso, que las instrucciones de la palabra de Dios solamente pueden ser practicadas por aquellos que son cristianos. La Biblia fue escrita para que los creyentes vivan una vida como agrada a Dios. Los que no son creyentes, cuando vienen a la Biblia, el primer paso es creer lo que dice la Biblia. Ahora, si alguien que no cree en lo que dice la Biblia, estos consejos que yo les voy a dar de la Biblia, estas enseñanzas que voy a compartir con ustedes de la Biblia, a ellos que no creen no les sirve para nada. No les sirve. Pueden sonar como buenos consejos, pueden sonar como palabras de aliento, pueden sonar como palabras positivas, pero no pueden practicarlas, no pueden vivirlas, porque para poder practicar y vivir el cristianismo según lo que enseña la palabra de Dios, hay que ser nacido de nuevo, gente. Hay que ser verdadero creyente, un verdadero convertido. Hay que tener el Espíritu Santo en el corazón, hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir de acuerdo a la palabra. Humanamente hablando, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que con nuestra carne, con nuestra humanidad, no podemos agradar a Dios. Porque la humanidad nuestra, la humanidad caída, no quiere agradar a Dios, ni tampoco puede agradar a Dios. Entonces, recalco que esta enseñanza es para los creyentes que están enfrentando temores en sus vidas, y aquellos creyentes que están fracasando en manejar la ira en sus vidas. A nosotros como consejeros que nos estamos preparando para ayudar a otros, ¿sí? Vamos a recibir herramientas para saber cómo ayudarlos a otros creyentes, pero también nos va a servir para nosotros mismos, para nuestra propia fe, para nuestra propia firmeza en este tiempo. Bueno, aclarado este punto,
quiero decir algo respecto a la cuestión del temor y diferenciarlo de lo que es el miedo. ¿Mm? El miedo es normal. El miedo es algo natural. Hasta es saludable. Porque si no tuviéramos miedo, meteríamos nuestras manos en el agua hirviendo o en el fuego. Si no tuviéramos miedo, cruzaríamos la calle de una avenida principal sin mirar el semáforo y sin mirar el tránsito. Bueno, eso no es normal. Bueno, uno a veces lo hace de descuidado y despistado o de temerario que es. No deberíamos hacerlo. Pero el miedo es lo que nos hace, si vemos que viene un auto, corrernos enseguida, ¿no? Para que no nos atropelle. Bueno, el miedo es algo normal. El temor es algo diferente. ¿Sí? El temor tiene que ver con una ansiedad, una preocupación, un pavor ante una circunstancia que está fuera de nuestro control. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en día? Es en el ambiente en el que el mundo está viviendo hoy, con temor, no es miedo. Miedo es normal, miedo es normal en el sentido de que el miedo nos lleva a ser precavidos, ¿no? Lavarnos las manos, ponernos alcohol, mantener la distancia social como nos aconsejan los médicos. Bueno, es por miedo sano, es un miedo normal, para evitar un mal mayor. Eso está correcto y está bien, ¿sí? Es prevención. Pero el temor es la angustia, la ansiedad, la preocupación por no poder controlar las circunstancias o por las circunstancias que están fuera de nuestro control. Y eso nos produce en nosotros, al no poder controlar circunstancias y situaciones, al no poder controlarlas, ¿sí? Eso nos lleva a un estado de angustia, de ansiedad, no solamente que repercute en nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, sino que también tiene consecuencias físicas, que repercute en nuestra salud física. Ahora, ¿cuándo es que el temor se vuelve un pecado? Porque también en la Biblia, el temor tiene que ver con nuestra condición de fragilidad humana. En esto también yo no voy a enseñarles a ustedes que nosotros como cristianos nunca vamos a tener miedo de nada, ni temor a nada y somos Superman, ¿sí? No voy a enseñar eso porque la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que somos, aunque somos aún los cristianos, somos frágiles, somos débiles humanamente hablando y vivimos en un mundo rodeado de peligros, como ya lo notamos ahora cada vez como más cerca, ¿no? Ahora llegó a Concordia, el peligro, llegó a Concordia, está más cerca. Antes estaba en Europa, antes estaba más lejos, estaba en China. Después estaba en Europa el peligro. Después de Europa se vino para la Argentina. Ahora ya el peligro está en Concordia, ¿no? Cada vez más cerca. Ahora, el temor, que tiene que ver justamente porque no somos todopoderosos, para manejar las circunstancias y controlar el asunto y de un plumazo hacer que esto se termine, no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder. El temor se vuelve pecaminoso, el temor se vuelve un pecado en el creyente cuando ante la circunstancia que está fuera de nuestro control, nosotros no recurrimos a Jesucristo en busca de paz y de seguridad en medio de esa situación que nosotros no podemos controlar. Insisto, hay una diferencia entre lo que es el miedo con el temor. El miedo es algo normal, es algo natural y es saludable, porque un instinto que Dios nos dio para librarnos del peligro. Ahora, el temor es la angustia, la ansiedad, la preocupación por circunstancias y situaciones que están fuera de nuestro control. Es nuestra respuesta a situaciones que están fuera de nuestro control. Ahora, todos enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control. ¿Cuándo el temor se vuelve un pecado? Cuando no recurrimos a Jesucristo en busca de paz y de seguridad para
vencer el temor, para superar el temor. Las circunstancias pueden que no cambien. No significa que dejar de temer es porque la circunstancia desaparece. Puede que la circunstancia permanezca y permanezca por un largo tiempo en la situación que está fuera de nuestro control personal. Y otra cosa que infunde mucho temor es cuando vemos incluso que la situación está fuera del control de las autoridades o de los especialistas o los expertos, quienes se supone que ellos deberían estar en control. Y cuando los vemos a ellos que ni ellos están en control, eso viene la tentación del temor, la angustia, la preocupación, la ansiedad. Ahora, si nosotros, para dejar de temer, no recurrimos a Jesucristo en busca de nuestra paz y de nuestra seguridad, es ahí cuando ese temor se vuelve pecaminoso. Porque, a ver, no podemos ponerle el cartel de pecador a cada uno que tiene temor a algo, ¿sí? A ver, el pecado no está en temer, sino a dónde recurro yo o a quién recurro yo para resolver el temor, para superar el temor. ¿Qué hago yo para vencer el temor? Ahí está, en mi respuesta está si actué como un creyente en Cristo o estoy actuando siendo creyente como un incrédulo, como alguien que no cree en Dios, como alguien que no cree en la bondad y en el poder de Dios para guardarme, para guardarnos, para cuidarnos a cada uno de nosotros. Y quiero hablar hoy específicamente, el tema este del temor se puede, desde la Biblia se puede abordar desde muchos lugares, pero hoy quiero hablar de lo que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, que es el temor a la muerte. Hoy no es el temor a un bichito, o sea, no es el temor a un virus, porque si fuera temor a un virus deberíamos haber vivido en temor toda nuestra vida, porque hemos vivido rodeados de virus y de bacterias, ¿sí? Y acá estamos, ¿verdad? Acá estamos. En realidad el temor que se está experimentando hoy en día tiene que ver con el temor a la muerte. Un temor que no es justificado. Que no es justificado. Obviamente que este temor es promovido a propósito o no, no lo sé. Las noticias, queriendo o no queriendo, magnifican la situación, infunden terror, queriendo o no queriendo, no lo sé. Tengo mi pensamiento personal, pero no es el momento para compartirlo. Pero sí digo que es injustificado en este sentido el temor a la muerte, porque siempre hemos vivido rodeados del peligro de muerte. Siempre. Ya en el Salmo 23, el salmista dijo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y nosotros los cristianos hemos citado ese salmo, el famoso Salmo 23. Toda nuestra vida cristiana hemos citado ese salmo. Y en los momentos difíciles de nuestras vidas, donde pensábamos que corríamos peligro, nos hemos aferrado a ese salmo. Lo que pasa que ahora el temor a la muerte está magnificado y lo sentimos más cerca. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué te digo que es injustificado? A las 5:20 de la tarde de hoy, buscando en una página que va midiendo, porque encima, viste, en los diarios te van contando, hoy murieron tanto, ya murieron tanta gente, y mañana el número crece, y mañana crece un poco más, y si para el domingo murió menos gente, uno dice, como que uno respira, diciendo, pero el lunes murió el doble, y ya como que el corazón se te sube a la boca. Bueno, para tener una noción de la realidad, no voy a negar la realidad, pero para tener nuestros pies sobre la tierra y para tener una noción clara de la realidad, desde que comenzó el año, desde que se desató esta pandemia, ¿sí? Murieron 51.710 personas, por lo menos hasta las 5:20 de la tarde. Hasta las 5:20 de la tarde de hoy, en la página World Meter, no es muy bueno en inglés, pero World de Mundo,
y meter, de medir en inglés. Hay ahora un World Meter del coronavirus y que te dice en tiempo real la gente que se está infectando, la gente que se está muriendo y la gente que se está recuperando, que se está curando. Existe la página esta desde antes que cuenta cuánta gente nació en el día, cuánta gente se murió en el día, cuánta gente muere por año, cuánta gente nace por año. Es una página de estadísticas en tiempo real. Bueno, a las 5:20 de la tarde de hoy, desde enero hasta hoy, o sea, 3 meses, enero, febrero, marzo, 3 meses, murieron 51.710 personas por el coronavirus. ¿Saben cuántas personas murieron hoy? Hoy, solamente hoy, en el mundo. 116.550 personas. ¿Escucharon? 51.000 personas murieron en 3 meses por el coronavirus. 116.500 personas murieron hoy por diversas causas. Cáncer, accidentes de tránsito, asesinatos, enfermedades del corazón, diarrea, principalmente los niños, hambre, desnutrición, etc. ¿Sí? Hoy solamente murieron 116.500 personas. Por el coronavirus, en 3 meses murieron solo 51.000. No lo minimizo porque son 51.000 almas, que la mayoría de ellas se fueron al infierno, que es la verdadera tragedia de la muerte. ¿Sí? Pero no estamos ante una situación donde la gente se está muriendo mal. O sea, donde hay una masacre humanitaria. No está sucediendo eso. No está sucediendo eso. Lo que sí está sucediendo es el temor a la muerte. Las noticias que nos llegan producen esto. Producen terror, producen alarma, producen ansiedad, producen preocupación, producen pavor. El terror, la alarma, el pavor, la ansiedad, la preocupación, describe la situación. Pero el temor describe nuestra respuesta ante la situación que estamos viendo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos. El temor habla de nuestra respuesta ante la situación. Ahora la pregunta es esta: ¿es lógico y es racional que los creyentes vivamos en temor ante el terror que nos rodea? Yo no estoy diciendo que no sea terrorífico, es terrorífico, es pavoroso, sí que lo es. A lo que yo me estoy refiriendo, ¿cuál debería ser nuestra respuesta como cristianos ante el terror? Es lógico y es racional que como creyentes en Jesucristo, como verdaderos cristianos, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, vivir en temor en medio de esta situación. ¿Cuál es? Porque esto es lo que viene un poco a plantearnos a nosotros, es nuestro concepto acerca de la muerte para el creyente. Porque ahí está el punto, ¿sí? El temor que hay es el temor a la muerte. Bien, ¿cómo se para el creyente ante el temor a la muerte? ¿Cuál es la actitud del creyente ante el temor a la muerte? Dicho sea de paso, sería bueno los que me están mirando que compartan el video, porque sé que a otros creyentes les va a hacer bien escuchar esta enseñanza, este mensaje. Es para consejería tuya y mía personal y para que nosotros podamos también aconsejar a otros. Según lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios, la muerte, lo que voy a decir obviamente es totalmente contrario a la lógica del mundo, a la filosofía del mundo, a las creencias del mundo con respecto a la muerte. Para nosotros los creyentes, para los cristianos, según nos enseña la Biblia, la muerte es lo que da comienzo a lo que siempre hemos anhelado, a lo que siempre hemos deseado.
Vinimos, a ver, no te olvides que vinimos a Cristo en busca de una vida de paz, paz que no teníamos. Vinimos a Cristo en busca de seguridad que no teníamos. Venimos a Cristo en busca de fortaleza y firmeza que no teníamos. Vinimos a Cristo en busca de limpieza y pureza que no teníamos. Vinimos a Cristo en busca de una esperanza que no teníamos. Vinimos a Cristo en busca de liberación del pecado que no teníamos. Vinimos a Cristo en búsqueda de una salvación que no teníamos. Bueno, todo esto que nosotros vinimos a buscar en Cristo, y por eso somos creyentes, todo eso se cumple de manera completa y de manera plena después que el creyente se muere. Y no estoy haciendo una apología de la muerte, no estoy diciendo que hagas una fiesta en tu casa porque te vas a morir, no, ni estoy diciendo que te vas a morir, sino que quiero que pensemos un poco cuál es la concepción cristiana acerca de la muerte. Si es que nosotros le debemos temer a la muerte como el mundo entero hoy le está temiendo a la muerte. Insisto con esta definición. La muerte es para el creyente, para el cristiano, es lo que da comienzo a una vida para disfrutar todo aquello que hemos estado deseando toda nuestra vida. Por ejemplo, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 21. Acompáñenme ahí. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Obviamente porque lo que estoy diciendo no es ni de masoquista, ni de esos, ¿cómo era? Lo que se tiraban, los japoneses se tiraban con los aviones de kamikaze, ni de hacerme el valiente, camino. No. Es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y bueno, la frase la terminan ustedes, la conocen de memoria, todos la conocemos. Pero ¿cuál es la verdad que expresan estas palabras? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, la otra versión, la nueva traducción viviente, dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Ahora, no somos suicidas, ni estamos tentando al Señor ni tentando a la muerte. Pero la realidad es que la muerte para nosotros es el paso que nos lleva a todo aquello que hemos anhelado en la vida y que hoy disfrutamos en parte, pero que en el cielo lo vamos a disfrutar de manera completa y de manera total. Entonces, ¿es racional? ¿Es lógico que el creyente le tenga temor a la muerte? Versículo 23. El versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, dice Pablo, y estar con Cristo. Tengo deseo de partir de esta vida y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el verso 21 dice que era ganancia, que es mejor. Ahora en el verso 23 dice que él tiene el deseo de irse de este mundo y estar con Cristo. Ahora, ¿era tonto Pablo? ¿Era suicida? ¿Era masoquista? ¿Era kamikaze? No. Pablo estaba totalmente convencido que lo que dice la Biblia es verdad. Que la plenitud total de felicidad, gozo, alegría, paz, salud, bienestar y dicha, no la vamos a experimentar plenamente en este mundo, sino en el cielo, cuando partamos de esta vida y nos encontremos con el Señor. Por eso en el versículo 23 dice, quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. La nueva traducción viviente dice, estoy dividido entre dos deseos. Es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Yo no creo que he llegado ahí, aclaro el punto. No creo que he llegado ahí. Sé que hacia ahí tengo que ir. No me considero estar en esa postura de convicción. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Y después aclara, pero sé que todavía no, que me voy a quedar, porque necesito
ayudarlos a ustedes, porque sé que todavía soy útil para ustedes. Lo cual también nos revela una enseñanza poderosa a nosotros, que si no te lleva el Señor en esta pandemia terrorífica, y te deja el Señor, te deja a vos y me deja a mí, es porque todavía nosotros tenemos que ser útil para otros. Porque nosotros tenemos que servir a otros y ayudar a otros a encontrar el camino de la salvación que solamente está en Jesucristo. No hay otro motivo por el cual el Señor mantiene a la iglesia en la tierra. Porque también esa es una buena pregunta. ¿Por qué en medio de esta situación de terror, de muerte que envuelve al mundo entero, por qué el Señor no se llevó a la iglesia? ¿Por qué no se llevó a los creyentes en el arrebatamiento, en el cual creemos como creyentes, que va a venir un arrebatamiento, el rapto de la iglesia, el rapto de los verdaderos creyentes? ¿Por qué todavía el Señor nos deja en esta tierra? Obviamente, porque tenemos que cumplir una misión. Cuando cumplamos la misión, el tiempo de la misión se termine, ¿sí? Entonces el Señor se va a llevar a su iglesia. Esa es la verdad. Pero si quedamos en esta vida, no es simplemente para que digamos, zafé, ahora voy a seguir con mi vida como si nada, voy a seguir con mi rutina como si nada, voy a seguir con mi proyecto de vida como si nada. No, no, no. Si quedamos en esta tierra, es porque todavía tenemos que terminar con la misión que Dios nos encomendó a cada uno de los creyentes. Y si no estabas involucrado en la misión de Cristo en la tierra para alcanzar al mundo para Cristo con el Evangelio de salvación, bueno, más vale que te involucres y no seas un creyente ocioso. Ahora, ¿cómo uno no va a tener temor a algo terrorífico? ¿Cómo es esto que está pasando? Es terrorífico, claro que sí. No lo voy a negar. Ahora, ¿cómo no tener temor ante algo terrorífico? Bueno, la explicación está en la perspectiva que nosotros tenemos de la vida y del mundo, cuya perspectiva proviene de la fe que tenemos en la Escritura. O sea, la manera en que nosotros vemos la vida y la muerte, y la manera en que vemos el mundo, y la manera en que vemos la situación que estamos viviendo, está influenciada por nuestra perspectiva acerca de lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice. Y como los creyentes creemos lo que dice la Biblia, es esa perspectiva divina, la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica, domina nuestra forma de pensar y por lo tanto domina nuestra actitud. Porque nuestra actitud ante las circunstancias depende de lo que pensamos de las circunstancias. Si yo pienso que me voy a morir, mi conducta va a ser así. Mi reacción va a ser así y mi actitud va a estar de acuerdo a lo que estoy pensando. Ahora, ¿cómo tengo que pensar como creyente? Bueno, tengo que pensar como creyente de acuerdo a lo que la palabra enseña, lo que la Biblia enseña. Entonces, nuestra fe en la Escritura, nuestra fe en la palabra de Dios, es lo que nos da a nosotros la verdadera perspectiva para saber cómo tenemos que pensar de esto que estamos enfrentando y cómo tenemos que vivir en medio de esta situación. Ahora, si esto depende de nuestra reacción, ¿por qué no tememos? ¿Por qué no deberíamos temer ante esto que es terrorífico? Y eso depende de nuestra fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. No te quepa la menor duda que esto que está pasando es una prueba a nuestra fe. No tengas la menor duda que Dios está probando tu fe y mi fe en medio de una situación terrorífica. Un día le tenía que tocar, a esta generación de creyentes. Quizás para nosotros esto es terrorífico, y lo es, pero para otros creyentes, hermanos nuestros en otros lugares del mundo, que vienen sufriendo de hace décadas persecución, asesinatos, injusticias terribles, como en los países de Medio Oriente o los países comunistas, donde se persigue y se mata a los cristianos. Y nuestros hermanos vienen sufriendo estas cosas desde hace décadas, ¿sí? Para ellos esto es una prueba más, ¿sí? Y tienen que seguir practicando lo que ya están practicando, su fe en la palabra de Dios. Para nosotros que vivíamos y vivimos por décadas en la comodidad de este mundo occidental, de esta parte del mundo, donde no hay, aparte, obviamente, aparte de la miseria, la pobreza y todas esas, y las crisis políticas de nuestro país, pero guerras
no. Terrorismo, no. Pestes, no. No ha habido, o sea, ese tipo de cosas que azota, persecución contra los cristianos, no. Asesinato de creyentes, no. Destrucción de templos como pasa en otros países, no. Entonces, de repente viene esto y viene con la fuerza que viene, entonces, claro, los creyentes de este lado del mundo, que no estamos acostumbrados a que nuestra fe sea probada de esta manera, nos encontramos en una situación que muchos fácilmente caen en las presas del temor. Pero sin duda, tenemos que leer nosotros esta situación, como lo tenemos que leer de manera correcta, que Dios está probando la fe de los creyentes, de la iglesia de esta generación. Ahora, ¿cómo es que el Evangelio en el cual nosotros creemos transforma nuestra perspectiva del terror que nos rodea? ¿Cómo transforman nuestros temores? Bueno, yo te voy a aconsejar para esta semana que leas Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta escrita por el apóstol Pedro a una iglesia que estaba tentada a caer esclavizada al temor. En el caso de ellos no era el coronavirus, no era una peste. En el caso de ellos era Nerón, el emperador romano que tenía placer en matar cristianos y perseguirlos, matarlos, hombres, mujeres, ancianos y niños. Tirarlos al circo de los leones para que se los comieran, echarles la culpa por el incendio de Roma, lo cual desató una masacre de cristianos terrible, empalar cristianos en postes y recubrirlos de brea y usarlos de antorcha en sus jardines, y otras terribles torturas, persecuciones y asesinatos indescriptibles que Nerón estaba llevando a cabo en contra de los cristianos. El temor de la muerte perseguía a los creyentes de la época de Pedro. Y Pedro les escribe 2 cartas. Yo te recomiendo que leas la primera carta de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro. Ahora, de la primera carta del apóstol Pedro vamos a descubrir hoy 4 verdades donde nosotros vemos al Evangelio transformando nuestros temores, lo cual explica por qué el creyente debe tener otra actitud en medio de esta situación que nos toca vivir hoy en día. Ahora, quiero aclarar un punto. El temor no es algo que va a desaparecer. El temor es algo que uno tiene que enfrentar. O sea, tener fe no es ausencia de temor. Tengo fe, no tengo miedo de nada. No. Tener fe no significa ausencia de temor. Tener fe significa tener la gracia para vencer, superar el temor. Hay ejemplos, por ejemplo, en el Salmo 56, versículo 3. Otro salmo que también te lo recomiendo para este tiempo. Salmo 56. Pero específicamente el versículo 3, el salmista dice: en el día que temo, le dice a Dios, en el día que temo, yo en ti confío. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si él dice que tiene temor y a la vez dice que está confiando. Bueno, eso describe la lucha del creyente. La batalla en la que todos los creyentes estuvimos y estaremos. El temor como algo presente que puede ser derrotado y puede ser vencido y puede ser superado a través de la confianza en Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otro texto es Josué 1:9, cuando Dios le dice a Josué, te pido esto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te desanimes, no temas ni desmayes, no tengas miedo, no tengas temor y no te desanimes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. La seguridad de la presencia de Dios con mi vida, de la compañía de Dios con mi vida, con el creyente, es lo que me habilita a
no dejarme vencer por el temor. Es lo que me habilita al creyente a no temer, a no paralizarse por el temor y a demostrar valentía y a demostrar coraje y a esforzarse valientemente a pesar de la situación terrorífica que le rodea. Pedro le dice a los creyentes cuatro verdades que revelan cómo el Evangelio transforma nuestros temores. La verdad número uno está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Acompáñenme ahí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. Como notarán, yo tengo la Biblia en la computadora, lo cual me hace más sencillo llegar más rápido a los textos. Pero les doy un poquito de tiempo para que busquen en su Biblia, o si no lo pueden anotar en su cuaderno de notas. Recuerden que esta clase, como yo la estoy dando, no está en el manual. En el manual se aborda el tema del temor desde otra perspectiva y eso lo vamos a ver el jueves que viene. Porque este tema, como sabrán, va para largo, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, se habrán dado cuenta que va para largo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a estos creyentes que sentían la respiración de la muerte en la nuca porque Nerón, el emperador, el gobernante de todo el imperio, los estaba persiguiendo para matarlos, a ellos y sus familias? Lo primero que le dice el apóstol Pedro es que nosotros, los cristianos, no tememos porque tenemos una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Hermanos, significa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo cambia todo. ¿Qué es lo que cambia? El hecho de que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Qué es lo que cambia? Cambia cómo vemos el mundo y cambia cómo vemos la vida. Y también cambia nuestra manera de vivir en este mundo. El hecho de que Cristo resucitó debería, que nosotros sabemos que hay vida después de la muerte, porque Cristo resucitó, vino, volvió de ahí, y que sabemos que para los creyentes lo que nos espera es la vida eterna, la vida en gloria, porque Cristo vino de ahí, y por las promesas que Él nos dio, cuando Él se fue al cielo a sentarse a la diestra de su Padre, Él dijo: yo me voy a prepararles un lugar para ustedes en la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre hay mucho lugar, y voy a prepararles lugar ahora para ustedes. Y esto nosotros lo sabemos y lo creemos con todo el corazón porque Cristo resucitó para contarlo. Cristo resucitó para darnos la seguridad de que esto es verdad, de que esto es real. Entonces, la resurrección de Cristo vino a modificar toda nuestra vida. O sea, la muerte no es lo último. La muerte no tiene la palabra final en la vida del creyente. La muerte no es el verdugo, ¿sí? Malvado ante el cual los creyentes tenemos que reconocer nuestra derrota. No, es el último enemigo a vencer y que en el nombre de Jesucristo venceremos, porque Cristo ya venció a la muerte. Por eso esta esperanza, dice el apóstol Pedro, que nosotros los cristianos tenemos, es una esperanza viva. Es viva, ¿qué significa? Que es real, que es una esperanza activa, que es una esperanza que descansa en la realidad de que Jesucristo el Señor resucitó de entre los muertos y que la victoria de Jesucristo sobre la muerte significa que nuestro futuro está asegurado y bendecido, hermanos. Nosotros no tenemos que temer a la muerte porque la muerte no nos puede robar lo que Cristo ya ganó para nosotros. Y no estoy diciendo con esto de que uno tiene que ya ir mentalizándose en que se va a morir, no, para nada. Pero, a ver, guarda, noto que los creyentes no son muy afectos a pensar en la muerte. Y yo que vos pensaría.
y más ahora que anda cerca. Claro, es lo que no queremos hablar. No queremos hablar, no queremos, ¿no? Cuando los chicos son chicos, ¿viste? No quieren hablar del tema con los padres, ni imaginar que los padres un día se van a morir. Yo era chico y me acuerdo que pensaba que mi papá se muere, ¿qué va a pasar? Y mi mamá, o sea, obviamente. Y no es un tema agradable para que nos surja hablar. Che, todos nos matemos a hablar un poco de la muerte. No nos surge, pero eso está mal. Nosotros deberíamos no solamente hablar del tema, deberíamos meditar sobre el tema y deberíamos prepararnos. Porque algún día vas a pasar por ahí, un día vas a tener que enfrentarla, ¿sí? Y como creyente tenés que enfrentarla, no de la mejor manera, como corresponde tenés que enfrentarla. Ahora, el hecho de que Cristo haya resucitado significa que nuestro futuro está asegurado y que nuestro futuro está bendecido. Porque nosotros creemos en Cristo, quien venció la muerte. A diferencia de los no creyentes, de los que no son creyentes, los inconversos, como le llama la Biblia, los incrédulos, ateos, agnósticos, espiritistas, no sé, macumberos, practicantes de religiones, que en la práctica son ateos, porque ante la muerte se paralizan, tienen miedo, temor y no tienen seguridad de qué va a pasar con sus vidas. Aun cuando dicen que son cristianos católicos o cristianos testigos de Jehová o cristianos mormones, ¿sí? Pero a mí que me ha tocado muchas veces, ya se lo comenté, estar en muchas salas en el hospital para ir a hablar y a orar por personas que están al borde de la muerte, ahí se va todo tu ateísmo, se va todo tu humanismo, toda tu filosofía, toda tu psicología, toda tu religión que te enseñaron tus papás, se va, desaparece, porque te encontrás ante una situación terrorífica y no tenés ningún tipo de recurso espiritual para enfrentarla como corresponde. ¿Por qué? Por no creer en lo que dice la palabra de Dios, por no creer en la Escritura. Entonces es lógico que ellos tengan temor. Es lógico que vivan atemorizados, en pánico y paralizados, porque también saben que después de la muerte van a tener que dar cuentas ante Dios por sus actos y que serán juzgados por Dios y que no serán declarados inocentes, sino culpables de haber vivido una vida de espaldas a Dios, de haber vivido una vida violando los mandamientos de Dios. Los no creyentes no tienen garantía alguna de estar mejor después de la muerte y por eso tienen miedo a la muerte. Los no creyentes solamente tienen incertidumbre, solo tienen temor, solo tienen desesperanza en medio de esta situación. Ahora, la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo nos obliga, escuchen bien, nos obliga a los creyentes a ver el temor de una manera diferente. Si el peor enemigo que uno puede enfrentar es la muerte, y Cristo lo venció, ¿cómo nosotros vamos a tener la misma reacción ante el temor de la muerte que aquellos que no son creyentes? Y si Cristo resucitó, también significa que todas las promesas que Cristo nos dio a través de su palabra son verdad. Entonces podemos confiar en las promesas del Señor. Ahora, eso no significa que en esta vida vamos a estar libres de pruebas, porque Cristo resucitó. No significa que vamos a estar libres de sufrimientos. No significa que vamos a estar libres de aflicciones, porque Cristo resucitó. Al contrario, Jesucristo nos dijo que mientras estemos en este mundo íbamos a enfrentar aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ya había vencido por nosotros en nuestro lugar y nos dio a nosotros su victoria. Ahora, no podemos pensar nosotros que porque nosotros creemos en Cristo estamos vacunados contra el sufrimiento, contra la enfermedad, contra los males de este mundo. No, las situaciones las tenemos que enfrentar, pero no las enfrentamos de la misma manera. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de los creyentes. ¿Cuál es la promesa que tenemos nosotros en medio de las circunstancias difíciles? Primera de Corintios 10:13. Dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea común al resto de los seres humanos, pero que Dios es fiel, que juntamente con la prueba
te va a dar una salida para que puedas soportar, para que puedas enfrentar y vencer. Y en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que ocurren en su vida cooperan para su propio bien. Todas las cosas, lo bueno y lo malo en la vida, cooperan. Dios hace que todas estas cosas cooperen, ayuden para nuestro propio beneficio espiritual. Pero esas cosas van a ocurrir, van a pasar. Entonces, primera verdad, nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Evangelio transforma nuestra actitud con respecto al temor. Segunda verdad, 1 Pedro 1, 4 al 5, vamos a leerlo. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Cómo el Evangelio transforma nuestra actitud ante la situación terrorífica que estamos viviendo? Es porque nosotros, según el apóstol Pedro, tenemos una herencia celestial segura. Tenemos una herencia celestial segura. Yo te pregunto, voy a hacer una analogía. Es pobre la analogía, porque no es comparable. Pero vieron que está también toda esta cuestión ahora de lo económico. ¿Qué va a pasar después que termine la cuarentena? La situación delicada en la que va a quedar mucha gente, el país entero, ya veníamos mal y hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar en lo económico, ¿sí? Y lo que ya tenemos algunos años, ya tenemos alguna idea, recordamos todavía lo que fue el 2001, ¿verdad? Bien, y los que tienen más años que yo recordarán, ¿sí?, otras crisis como la hiperinflación en la época de Alfonsín, el efecto tequila en la época de Menem, etc. Bien. Ahora, ¿cómo estarías vos sabiendo que dentro de 30 días o 2 meses vas a cobrar una herencia? ¿Estarías afligido por tu economía? ¿Estarías afligido por tu trabajo? ¿Estarías afligido por cómo vas a hacer para pagar las cuentas? No. No estarías afligido, porque vos tenés la seguridad que en 60 días vas a cobrar la herencia, porque ya el juez dijo que está para cobrar. Tu vida, a pesar de todo lo que se dice, a pesar de todo lo que dicen los medios, a pesar de todo lo que dicen los analistas económicos y políticos acerca de la situación terrible que va a venir en la economía en Argentina, vos estarías tranquilo, estarías en paz, porque vos sabés que en 60 días vas al banco a cobrar una herencia que te dejó un abuelito, una tía buena que tenías por ahí. Bien. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, y esta comparación es una pobre comparación, pero quizás vale para entender la idea, que nosotros, nuestra reacción, nuestra actitud ante el temor es totalmente transformada por el Evangelio. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio a nosotros se nos ha dado una herencia celestial que es segura. Una herencia celestial que es segura. La herencia que nosotros tenemos, hermanos, no es solamente para la vida que viene. La herencia que nosotros tenemos también es para esta vida. Porque esa herencia nosotros ya la estamos disfrutando, porque nosotros los creyentes somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Dios no va a ser nuestro Padre en el cielo. Dios ya es nuestro Padre en la tierra y como Padre bueno y amoroso que es, Él cuida de su familia, cuida de sus hijos. Y Cristo no va a ser la cabeza de la iglesia, sino que Cristo ya es la cabeza de la iglesia y Cristo cuida a su iglesia porque es su prometida. Para el día de las bodas del Cordero, ¿verdad? Ahora, muchos dicen hoy en día que esta situación de pandemia va a cambiar nuestras vidas para siempre. Bueno, a ver, va a cambiar el entorno que nos rodea, a los creyentes, ¿no? A todo el mundo le va a cambiar el entorno. Es verdad, ni el país ni el mundo van a ser iguales después que termine esta pandemia. Porque aparte van a venir otras. En fin. Esto va a pasar. Ahora, a nosotros esto no nos cambia la realidad de cómo tenemos que vivir.
Porque nosotros ya tenemos una herencia segura. Esto que está pasando hoy, con esta pandemia, va a cambiar el mundo. Ya no va a ser el mundo como lo conocíamos antes. No va a ser. Ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente, ni educativamente, ni en ninguna área. Ni en la seguridad, en ninguna área de la vida social. Va a ser igual. Pero a nosotros, adentro, no nos cambia nada. Nuestra seguridad no depende de la situación que nos rodea o cómo está el mundo. Nuestra seguridad depende de la herencia que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús, y es una herencia segura que nada que pase en el mundo nos puede quitar y nos puede guardar. Es una herencia por la cual dice que nosotros, mediante la fe, somos guardados por el poder de Dios. Venga lo que venga, hermanos, pase lo que pase, la iglesia, los creyentes, vos y yo, que somos cristianos nacidos de nuevo, vamos a ser guardados según la palabra de Dios, vamos a ser guardados por el poder de Dios. Cualquiera sean las circunstancias nuevas que nos toquen enfrentar a nosotros. Esto es una realidad, si es que somos verdaderos creyentes. No es una realidad para los que no son creyentes. Tercera verdad, 1 Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, esa fe, nuestra fe preciosa, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. La traducción viviente dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas van a demostrar que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La tercera verdad de por qué el Evangelio transforma nuestra actitud ante el terror de muerte que nos rodea, es que la prueba esta que estamos enfrentando va a revelar la belleza y el valor de nuestra fe. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento del creyente? ¿Por qué permite Dios esto? Para nosotros los creyentes. ¿Por qué Dios nos permite? Bueno, quizás Abraham nos podría responder esta pregunta. Génesis capítulo 22, versículo 1. Abraham, el padre de la fe, de nuestra fe. Dice Génesis 22:1 que Dios quiso probar a Abraham. Quiso probar la fe de Abraham. ¿Se acuerdan? Y le pidió que sacrificara en un monte a su hijo Isaac, que le había dado en su vejez como promesa de que a través de ese hijo le iba a dar una gran descendencia. Bueno, ustedes conocen la historia y los que no la voy a contar, pero los que no conocen la historia, Abraham se dispuso a sacrificar el hijo, levantó el cuchillo para sacrificarlo y Dios del cielo le habló y lo detuvo, para que no queden con la historia de que Abraham fue y lo mató. Lean después Génesis 22. Ahora, Dios probó la fe de Abraham. Dios probó la fe de Abraham no porque Dios necesitaba saber si la fe de Abraham era buena o era mala, si era bella o era fea, si valía o no valía. No, Dios ya sabía. Dios sabe todas las cosas. Ahora, ¿por qué Dios prueba la fe de Abraham? Porque la fe de Abraham tenía que ser revelada para que por medio de su fe él pudiera ser bendecido de una manera mayor que lo que había sido bendecido hasta ese momento. El que se entera ahí en verdad qué clase de fe tiene es Abraham. Abraham en esa prueba se da cuenta cuán real, verdadera, bella y valiosa era su fe. Porque él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió a pesar de que eso le dolía en el alma. Le dolía en lo más profundo de su corazón. Y ahí Abraham se da cuenta hasta dónde llegaba su fe en Dios. Y esa fe, que para Dios es tan bella, tan valiosa, tan poderosa,
lo habilitó a Abraham para que Dios lo llevara a un nuevo nivel de bendición. A ver, no tengamos dudas, hermanos, que Dios está probando la fe de la iglesia actual, de la iglesia moderna, de la iglesia de este tiempo. Y no es porque Dios no sepa qué clase de fe tenemos, ¿no? Sino es para que nosotros nos demos cuenta de qué calidad es nuestra fe, qué tan fuerte o débil es nuestra fe, qué tan brillosa u opaca es nuestra fe, cuán verdadera o irreal es nuestra fe. Y si estamos listos, preparados, para que Dios nos lleve a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de bendición, como sucedió con Abraham después que pasó la prueba. Dios lo bendijo con mayores bendiciones y promesas que antes. Y eso también es verdad para con nosotros. Verdad número 4, 1 de Pedro 1:17. Dice 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo el Evangelio modifica y transforma nuestra actitud ante el terror de muerte que hoy rodea y envuelve y abraza al mundo entero? Dice la traducción viviente, y recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Porque no somos de este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos una patria, una nación que es celestial. Estamos de paso por la tierra. Ahora, ¿cómo tenemos que conducirnos? ¿Cómo tenemos que vivir? Dice, con un reverente temor, con un temor reverente. La cuarta verdad de por qué el Evangelio modifica, creer el Evangelio modifica nuestra actitud ante el terror de muerte que nos rodea, es que el temor al Señor nos ayuda a vencer y superar todos los demás temores. Ahora, ¿qué significa esta frase? El temor del Señor, temer al Señor. Bueno, acá en la traducción viviente lo traduce como reverente temor o reverencia a Dios. Pero para profundizar un poco más el concepto de qué significa tener temor de Dios, que no es miedo, qué significa verdaderamente temor de Dios, hay tres palabras que nos explican lo que significa temor de Dios. En ese temor tenemos que vivir para vencer y superar todos los demás temores, incluido el temor de la muerte. En primer lugar, el temor de Dios, la primera palabra que explica qué es el temor de Dios es la palabra asombro. Asombro. O sea, estar asombrado, gratamente sorprendido, alucinadamente sorprendido por quién es Dios. A ver, ¿cómo es que vencemos el temor de muerte que nos rodea y cualquier otra clase de temores que vengan a nuestras vidas cuando nosotros vivimos nuestra vida asombrados y alucinadamente sorprendidos por quién es nuestro Dios, por la clase de Dios que tenemos? Noten que cuando el pensamiento del creyente está enfocado en quién es Dios, qué clase de Dios tenemos, y esto lo sabemos, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, porque la Biblia nos dice cómo es Dios y quién es Dios. La Biblia revela quién es Dios y cómo es Dios y cómo actúa Dios para con los creyentes, para con su pueblo, para con sus hijos. Y el hecho de vivir la vida asombrado por quién es Él, asombrado por cómo es Él, por cómo obró y cómo está obrando de acuerdo a cómo Él obró antes, va a obrar ahora, asombrados por su fidelidad, asombrados por su misericordia, asombrados por su gracia, asombrados por su pureza, su amor, por quién es Él, por cómo es Él. Entonces no hay lugar para el temor.
La primera palabra que explica qué es el temor de Dios es la palabra asombro. La segunda palabra es cuidado. ¿Qué significa cuidado? El deseo del corazón de no ofender a Dios, de no querer ofender a Dios. El deseo de mi corazón de que no quiero ofender a Dios. Esa es la segunda palabra que explica lo que es el temor de Dios. Por medio de ese temor a Dios o de Dios, vencemos los demás temores. Es cuando tenemos en el corazón ese cuidado, ese deseo de que no queremos hacer nada que ofenda a Dios. Nada. Deseamos vivir nuestras vidas al punto de agradarlo a Dios, de que nuestra vida le arranque una sonrisa a nuestro Señor, que Dios se agrade de nuestras vidas, que no queremos hacer nada que lastime su corazón, hiera su corazón, nada que lo ofenda, ni menos traicionarlo, menos ser desleales, menos ser incrédulos, menos no confiar en Él. No queremos hacer nada. Entonces, como no queremos hacer nada que ofenda al Señor, y eso lo deseamos con todo el corazón, no ofenderlo, eso es temor de Dios. Y la tercera palabra que explica lo que es el temor de Dios es la palabra aprecio. Aprecio es el deseo el deseo de agradecerle a Dios, de ser agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, por la gracia que nos mostró, por la misericordia que nos dio, por su bondad para con nosotros todos los días, por su amor que no merecíamos, que nos dio de manera abundante y generosa, derramando su amor en nuestros corazones por medio de su Hijo Jesucristo. Estas tres palabras, asombro, cuidado y aprecio, es el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios, practicar el temor de Dios, es vivir asombrado por quien es Él, es vivir cuidando de no hacer nada que desagrade a Dios, porque deseamos agradarle. Y tercero, apreciando todo lo que Él hizo por nosotros a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Vivir de esta manera, cultivar esta clase de vida, porque esto se cultiva con años en la vida cristiana. Esto no es, ¿no? Pastor, óreme para que yo tenga temor de Dios. Yo oro cada tanto y le pido a Dios que ponga su temor en mi vida. Y oro también por ustedes, oro por toda la iglesia, oro por mis hermanos, para que Dios ponga temor de Dios en sus corazones. Oro para que tengamos ese temor, porque teniendo nosotros temor del Señor en nuestra vida, asombro, cuidado y aprecio, teniendo este temor, vamos a vencer y superar el temor de la muerte y cualquier otro temor que nos toque enfrentar o amenace nuestras vidas. El creyente que cultiva esto no temerá. El creyente que cultiva esto no temerá. Miren, ya voy a ir terminando con este punto. No sé si me queda tiempo, pero no quiero ser muy larguero para hablar sobre el tema de cómo manejar la ira. Vamos a hacer quizás una introducción, pero déjenme terminar este punto. El jueves que viene vamos a seguir con el temor. Vamos a hablar del tema de cómo manejar los ataques de pánico. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de cómo la Biblia nos habla desde otra dimensión, cómo superar el temor a través del amor, que es fundamental esta lección de la Biblia para nosotros, es fundamental, pero eso va a ser el jueves que viene. Déjeme concluir con esto. Acompáñenme al Salmo 110. Vamos a leer el Salmo 110. Salmos 110. Salmo 110, versículo 10. Salmo 110. Perdón, 111. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La traducción viviente dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Sabiduría en la Biblia tiene que ver con la vida práctica, no con conocimiento intelectual. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra. La sabiduría es la práctica del conocimiento. Es cómo uno vive. Bueno, dice que la verdadera sabiduría o el verdadero estilo de vida comienza con el temor del Señor. Es la base de la vida sabia, la vida victoriosa. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. Y el Salmo 112, vamos a leerlo, versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La traducción viviente dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Y noten el versículo 7. El versículo 7 del Salmo 112 dice, no tendrán temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. ¿Cómo el corazón del creyente puede estar firme y confiado en Dios? Porque no le da lugar al temor cuando escucha las malas noticias. Cuidado, ojo, con las noticias. Con las noticias. De estar contando todos los días cuánta gente muere, cuánta gente se infecta, con andar pendiente si hay un contagiado o no hay un contagiado en Concordia. ¿Sí? Cuidado con las noticias, de lo que está pasando. No está mal informarse, pero cuidado de cómo reaccionamos ante las noticias. Porque dice que no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. La traducción viviente dice, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Las noticias están, perfecto. Las noticias están y no las podemos cambiar. Las noticias son las que son. Es la realidad que nos viene por medio de la televisión, por medio de internet, por medio de los diarios. Pero del creyente dice otra cosa. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Y esa es, hermanos, nuestra realidad. Es como deberíamos vivir nosotros en medio de esta situación, en medio de este valle de sombras de muerte, en el que el mundo entero está viviendo, pero en el que nosotros también estamos caminando, pero decimos con David, no temeremos mal alguno. Tu vara y tu cayado, porque eres el buen pastor, me infundirán aliento. No temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Ahora, nunca van a faltar motivos para temer, ni nunca va a haber, nunca van a desaparecer las noticias. Cuando se termine todo esto, que se va a terminar, esto va a venir otra pandemia más adelante y van a venir noticias de nuevo y vamos a decir todo, otra vez. O sea, las situaciones para caer paralizados en el temor van a venir y van a seguir viniendo. Es más, van a aumentar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos los creyentes? Precaución, sí. Prevención, sí. Como dice Proverbios, el avisado ve el mal y dispara, sale corriendo. No tentamos al Señor. Precaución, sí. Parálisis por causa del temor, no. Porque escuchen esto. El temor, esos momentos en que tenemos miedo, que tenemos temor, que el temor nos paraliza, son esos momentos de ateísmo que tenemos los creyentes. Cuando uno queda paralizado por el temor, el creyente está practicando el ateísmo. El problema con el ateo, la desgracia del ateo, la desgracia del que no es cristiano, del que no es nacido de nuevo, es que vive en el mundo, en esta vida, sin Dios y sin esperanza. Ahora, cuando nosotros los creyentes caemos
y nos paralizamos por el temor, ¿sí? Estamos viviendo como un ateo. O sea, estamos viviendo como si no tuviéramos Dios, estamos viviendo como si Dios no fuera bueno, o como si Dios no fuera bueno, o sea, como si Dios no fuera bueno para cuidarnos, o como si Dios no tuviera el poder para cuidarnos. Lo cual es la vida que vive el no creyente, es la vida del incrédulo, es la vida del ateo, del agnóstico, del cínico, del idólatra. ¿Mm? Ellos viven así y están viviendo así. Cuando nosotros caemos en temor de la misma manera, estamos practicando su ateísmo. Por eso el temor, cuando no recurrimos a Jesucristo en busca de paz y seguridad, en medio de las situaciones de terror, de muerte que nos rodean, es cuando el temor se vuelve un pecado en el creyente. ¿Y por qué es un pecado? Porque estamos cuestionando el amor de Dios para cuidarnos y el poder de Dios para cuidarnos. Ahora, ¿qué revelan nuestros temores? Nuestros temores revelan mucho acerca de nuestro entendimiento de quién es Dios. Esto estaría bueno para que cada uno reflexione. Reflexionemos. Nuestros temores hablan de cuál es nuestro entendimiento, de cuál es nuestra comprensión de quién es Dios. Ahora, obviamente que los nuevos creyentes tienen una fe genuina, una fe incipiente, una fe nueva, y confían y creen en Dios, pero no tienen la ventaja que los que somos creyentes de muchos años tenemos. Somos todos hijos de Dios, pero los que somos creyentes de muchos años tenemos la ventaja, ¿sí?, de que ya hemos caminado con Dios mucho tiempo. En mi caso, hace 32 años que camino con el Señor, o que el Señor camina conmigo. Las dos cosas. Y en estos 32 años he pasado, como muchos de ustedes, por muchos valles de sombras de muerte. Y en cada una de esas experiencias que hemos pasado, hemos experimentado el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios, la liberación de Dios, las bendiciones de Dios, la victoria de Dios. Entonces, en medio de una situación nueva, las experiencias del pasado fortalecieron, o deberían haber fortalecido nuestra fe, y deberían haber aumentado nuestra comprensión y nuestro entendimiento de quién es el Dios al que nosotros adoramos, amamos y servimos, el cual se revela en la Biblia, en la palabra de Dios, pero también se revela en nuestras experiencias cotidianas de la vida. Cuando los creyentes tememos, eso habla de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión de quién es Dios. Y quizás es un llamado de atención de parte de Dios para nosotros, si estamos paralizados por el temor, a volvernos al Señor, a volver a la Escritura, a volver a la palabra, para conocer realmente quién es el Dios que adoramos, amamos y servimos, y cómo es ese Dios que dice que nos ama y que tiene poder para cuidarnos y para guardarnos. No temamos mal alguno. Así es como el Evangelio ha transformado nuestra actitud ante el temor a la muerte y todos los demás temores de la vida. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Voy a ser más breve que otras veces, porque siempre me extiendo 2 horas para dar la clase, pero lo voy a hacer un poco más corto, ¿sí? Contemplando de que por ahí muchos tienen que hacer algo, quizás, bueno, en su casa, no sé qué muchos tienen que hacer, pero las amas de casa tienen que hacer algo, hoy te toca cocinar a vos, varón, no sé, pero lo vamos a hacer ya 1 hora y 20, ya está,
¿sí? 1 hora y 20 de clase. A mí me gustaría continuar y seguir, pero vamos a dejar para el jueves que viene la próxima clase. Total, tenemos tiempo, ¿ok? Tenemos tiempo. Mientras dure la cuarentena tenemos tiempo. En la clase que viene vamos a abordar la parte final de lo que tiene que ver cómo ayudar a los creyentes a vencer y a superar sus temores. Vamos a hablar de los ataques de pánico y vamos a hablar también de cómo manejar la ira, cómo los creyentes podemos manejar la ira sin pecar contra Dios, sin pecar contra Dios. Así que gracias por estar ahí, compartan este video, espero que les haya sido útil y cualquier pregunta, cualquier duda por Messenger del Facebook o por WhatsApp me pueden hacer llegar sus dudas y sus inquietudes. Y estamos orando por ustedes. Les quiero pedir oración. Yo no sé si leyeron en mi muro de Facebook, no en este muro, sino en el muro mío, Horacio Alcaraz, un informe de un hermano de España contando acerca de pastores y misioneros que están en grave estado. Algunos fallecieron ya por el coronavirus y quedaron sus viudas y sus hijitos también, para que oremos por consolación y fortaleza para nuestros hermanos que fueron a España de misioneros y otros pastores que están a cargo de congregaciones en España, iglesias que perdieron sus pastores, familias que perdieron a un papá, a un esposo y otros que están graves. Oremos por ellos, lo mismo en Italia, ¿sí? Lo mismo en Italia, donde hay también testimonios, ¿no?, de hombres de Dios que están enfrentándose con la muerte y que en medio de esa lucha con la muerte están siendo instrumentos de Dios para bendecir a otros que están internados con ellos también en la misma sala. Y oremos por nuestros hermanos en estos países y por la iglesia en estos países para que estén firmes y no teman mal alguno. Dios los bendiga mucho. Este video va a quedar guardado en este muro, lo pueden volver a ver más tarde, cualquier día de la semana. Y lo pueden compartir también con algún contacto de ustedes que necesite escuchar estas palabras del Evangelio. Dios los bendiga mucho. Chao. Estamos orando por ustedes. Sigan orando también por nosotros. Dios los bendiga.